Historia número 1. Las garras del maligno. Pensadlo bien antes de hacer pactos con el diablo. Es un asunto serio y peliagudo. O, mejor dicho, tened cuidado de vuestra propia naturaleza, la cual os podría hacer desear cosas que podrían llegar a cumplirse. Os relataré la historia del demonio Salokin para que sirva de ejemplo. Salokin no fue siempre un demonio, pues nació como ser humano, mortal. Sus padres habían elegido para él el nombre de Nicolás puesto que nació el día de Navidad, pero, aunque ellos y él mismo lo desconocieran, Nicolás llevaba en su alma o en sus genes, como queráis verlo, una mancha oscura de maldad. Quién sabe si fueron las circunstancias de su vida, bastante duras, las que lo volvieron una persona mezquina o simplemente se trataba de su forma de ser. Quizá era el cúmulo de su yo y de sus circunstancias. Quién sabe. El caso es que Nicolás ya se perfilaba desde pequeño como mala persona. Empezó con el robo y las peleas en el parvulario, poca cosa pero ya sirve para hacerse una idea. Su nivel de violencia fue aumentado al mismo ritmo que su cuerpo y también el de crueldad y maldad. Pronto aprendió a ingeniárselas para hacer sufrir a los demás de formas más retorcidas. Así pues, sus puños fueron sustituidos paulatinamente por un arma mucho más peligrosa. Un cerebro humano enfermo a nivel ético. Sus víctimas favoritas solían ser personas indefensas, volubles e inocentes y sus herramientas, la humillación, la coacción y la manipulación, en general. Especialmente la manipulación de la verdad. No tardó en hacerse famoso por sembrar la discordia entre sus compañeros y, en definitiva, era feliz viendo cómo las almas de sus personas allegadas se oscurecían y amargaban, hasta que dejaban de disfrutar de la vida como es debido, tan absorbidas como estaban por el odio y el rencor. Debía tener unos 17 años cuando pasó a ser Salokin, soldado de Astaroth. Y fue así como sucedió. Como podéis imaginar, Nicolás no había cesado de causar problemas a cuantos le rodeaban, así que en la pubertad fue ingresado en un internado militar. Allí siguió haciendo de las suyas, aunque a menudo, cuando era descubierto, era castigado severamente por sus superiores. Si era necesario, de forma física. Eso llevó a Nicolás a odiar especialmente al sargento y lo mejor que se le ocurrió fue hacerse un pincho con un hueso de pollo y tratar de hundírselo en la garganta. Afortunadamente, el sargento estaba alerta y bien preparado, así que redujo rápidamente a Nicolás, que no había dado ni un instante de paz desde que entrara años atrás, y lo mandó encerrar de forma indefinida en un calabozo. Allí fue donde Nicolás formuló su deseo. Ojalá te mueras, sargento gilipollas. Todos podemos desear cualquier cosa, más o menos importante, más o menos bondadosa o maligna, pero Nicolás lanzó su deseo al mundo con tanta fuerza interior, con toda su alma como se suele decir, que terminó llegando a los oídos adecuados. Pocos días después de formular el deseo, se enteró por boca de un guardián de que el sargento había fallecido en extrañas circunstancias. Al parecer, sus intestinos habían sido atados al eje del ventilador de techo de su despacho, el cual, al girar, fue destripándolo, literalmente, hasta dejar el cuerpo semicolgado, hasta que ya no pudo girar más al estar atrancada por tanta víscera. Él no sabía por qué era maligno, pero se alegraba de que el sargento hubiera recibido su merecido. El asunto trajo mucho revuelo y el internado se convirtió durante los días siguientes al suceso en un cruce entre una fortaleza de la que nadie podía salir y una comisaría en la que se interrogaba con los métodos más expeditivos a todos los internos. A pesar de haber estado encerrado, Nicolás no fue una excepción. Todos sabían de su maldad y su odio visceral hacia el sargento, aunque, finalmente, a pesar de la ligereza y alegría con la que se tomó el asunto el muchacho, hubo que descartarlo como sospechoso por tener coartada. Aún así, permaneció en su celda una temporada más y una tarde, mientras hacía por enésima vez un solitario con una baraja que el guardián había tenido a bien darle para que se entretuviera y así no molestara tanto, tuvo una visita. Un hombre alto y delgado, pero de presencia impresionante, con el pelo moreno y peinado hacia atrás y una fina perilla, hizo su aparición en la sala y ordenó al guardia abrir la celda de Nicolás para que pudiera hablar con él. El guardián, extrañamente, obedeció mostrándose bien manso, tras lo cual desapareció de escena. ¿Sabes quién soy, Nicolás? ¿Otro poli? Oye, admito que me habría gustado haber sido yo el que le hubiese hecho eso al sargento, pero, desgraciadamente, no pude. Estaba encerrado aquí. Eso ya lo sé. Yo soy el que se ha encargado del sargento. Ah. Pues gracias, me imagino. Aunque no debías, ese hueso era para mí. Soy un demonio, Nicolás. Puedes llamarme Astaroth. Venga ya.
Eres tú el que tendría que estar encerrado, pero en un manicomio. ¿No me crees? ¿Cómo crees sino que he logrado abrirme paso hasta aquí? He manipulado la mente de cuantos me he cruzado. Me imagino que querrás una demostración, ¿no? Claro. Pues será un placer. ¿Conoces a nuestro amigo Fernando, el guardián? Lo haré volver y aporrearse la cabeza hasta que pierda el sentido y todo eso sin articular palabra. Adelante, por mí no te cortes. En ese momento, Astaroth perdió la vista en el vacío durante un segundo y, al cabo, empezaron a oírse pasos. Fernando, el guardián, se plantó ante la celda y, en silencio, desenfundó su porra y procedió a golpearse la cabeza hasta quedar tendido en el suelo sin sentido. Ha sido alucinante. ¡Qué envidia me das! Lo sé. Te conozco y por lo tanto sé que eres ideal para ser uno de mis soldados. ¿Qué? Preguntó Nicolás, sorprendido. Yo cumplí tu deseo y ahora estás en deuda conmigo. Ahora trabajas para mí, te guste o no, y no intentes negarte o engañarme porque te localizaré y te haré algo bastante peor que a Fernando o al sargento. Pero tendré superpoderes, ¿no? Claro, te convertirás en uno de mis demonios. Bueno, ¿qué remedio me queda? Ninguno. Pero tranquilo, conociéndote, sé que te lo pasarás bien. Astaroth posó sus manos sobre la cabeza de Nicolás durante unos instantes, en los que el chico notó una especie de calor que entraba en su cuerpo. Ya está. A partir de ahora ya tienes el poder de controlar las mentes y podremos comunicarnos por telepatía. Olvida tu vida hasta el momento, ya no eres Nicolás, sino Salokin, demonio, y no cumplirás más voluntad que la mía. Prueba tus poderes si quieres, pero no con Fernando, me parece que no está muy dispuesto. Me muero de ganas e hizo un amago de usar su poder. ¿Pero qué te has creído, niñato? Conmigo no pruebes tus poderes, no te servirán de nada. Tras lo cual Astaroth manipuló a Salokin para que empezara a estrangularse a sí mismo. Cuando su rostro empezó a enrojecer, detuvo el hechizo. Espero que hayas aprendido la lección. Ahora me voy. Divierte cuanto quieras haciendo el mal, pero, ante todo, permanece preparado para cumplir las misiones que te encargue. Astaroth se transformó en humo y desapareció. ¡Qué pasada! ¿Tendré yo esos poderes? Se preguntó. Inmediatamente, la voz de Astaroth resonó en su cabeza. No. Los poderes que te he otorgado son muy limitados, pero a medida que te ganes mi confianza te enseñaré más trucos. De momento te apañarás bien con lo que tienes. ¿Por qué no pruebas? Salokin salió algo confuso de su celda cuando llegó otro guardia, que al ver el cuerpo de Fernando tendido en el suelo, desenfundó su pistola. El demonio hizo uso de sus poderes y comprobó su efectividad. El hombre, en contra de su voluntad profunda, torció el brazo hasta colocarse el cañón de su arma en la sien y disparó. Alucinante. Sintiéndose totalmente seguro, Salokin fue abriéndose paso por el internado, probando sus poderes. Tras varios minutos empezó a cansarse de provocar el suicidio de los guardias, así que probó cosas nuevas. Los hizo dispararse entre ellos, pelear a cuerpo limpio, comportarse como gallinas y, en último lugar, abrir el portón para poder salir del internado militar. Una vez fuera, se plantó en una parada de autobús. Tampoco sabía a dónde ir. En su casa no le querrían ni él quería volver allí. Al fin y al cabo, ahora podría hacer lo que se le antojase. Un hombre llegó fumando y se sentó en el banco a esperar el bus. Salokin hizo uso de sus poderes y el susodicho dijo llegará en 10 minutos. No sabía por qué había contestado a una pregunta que tan solo había sonado en su cabeza, pero tampoco había podido evitarlo. Dame de fumar, le dijo el demonio. El hombre, totalmente sumiso, le entregó el paquete entero de tabaco. Salokin le dio las gracias y le obligó mentalmente a apagarse la colilla en el antebrazo. Llegó el autobús. El que antes fuera llamado Nicolás montó en él y le hizo llegar al conductor la siguiente voluntad. A mí no me cobres, que se cumplió sin problemas. Se sentó ocupando un par de asientos y decidió echar un vistazo por la ventanilla a la ciudad. Varias paradas después, cuando el bus estaba ya bastante lleno, una mujer gorda le preguntó si podría ocupar uno de sus 2 asientos. No recibió respuesta, pero sí una orden. La mujer, con el autobús en marcha, se lanzó a placaje limpio contra la puerta hasta que la derribó y cayó en la calzada, rodando inevitablemente e hiriéndose. Salokin se sentía más feliz que nunca. Ya no por el daño que se hubiese podido hacer la mujer, sino a nivel más general. Era amo y señor de cualquiera que le rodeara y podía dominar a quien quisiera a su voluntad.
No tenía por qué obedecer a nada ni a nadie y se pasó el resto de la tarde incordiando a cuantos se le pusieran por delante, cebándose especialmente con un policía que le había llamado la atención por tratar de prenderle fuego a un contenedor. El demonio, confiado, obligó con sus poderes al policía a desvestirse e introducirse la porra por el ano. Le obligó a pasarse así un par de horas y se limitó a disfrutar de las caras que ponía la gente al ver a su víctima. Salokin había dejado de ser Nicolás desde hacía una semana, prácticamente, y durante todo ese tiempo se había dedicado a incordiar, humillar, dañar o incluso matar a quien le hubiera apetecido y del modo al cual su imaginación le invitara. Recordaba con una sonrisa en los labios al hombre barbudo al cual le había hecho arrancarse la barba con sus propias manos o a la pareja a la que había hecho fornicar en medio de la calle, para espectáculo de los viandantes. Ahora eso ya empezaba a aburrirle, así que procedió a concederse caprichos, como comer en los restaurantes sin que le pasaran factura, acostarse con las mujeres que le apeteciera, incluso las podía hacer venir desde cualquier lado del mundo siempre que pudiera visualizarlas mentalmente o, en definitiva, llevarse toda clase de bienes y servicios de forma gratuita. Mientras yacía en su nuevo sofá, ante su nueva televisión gigante de plasma y su recién adquirida consola de videojuegos, Astaroth se puso en contacto con él. Hola, Salokin. Hostia, ahora no, cabrón, que estoy ocupado, lo cual lo llevó a cogerse los testículos y empezar a apretárselos involuntariamente. Vale, dime lo que quieras, dijo el joven demonio. Así me gusta. Veo que has estado divirtiéndote. Está bien, de eso se trata, así has ido cogiéndole el tranquillo a tus nuevos poderes y ya los dominas lo suficiente como para poder serme útil. Hasta el momento te has limitado a dañar y humillar a los demás, lo cual me hace sentir muy orgulloso de ti, no te creas, pero tengo otras prioridades. Yo también tengo jefe, ¿sabes? Y todos los que estamos por debajo de él tenemos una gran obligación. Cosechar almas para su reino. No, Salokin, no me refiero a matar a nadie, sino a corromper su alma. Nuestra misión consiste en ayudar a la gente a caer en tentaciones, a ser violenta, desagradecida, egocéntrica, infiel y toda esa clase de cosas. Como eres novato, tómatelo con calma, pero quiero empezar a ver resultados. No te fuerces, empieza por algo fácil, de acuerdo, termina el partido, pero en cuanto lo termines te pones a trabajar. Salokin, en cuanto terminó la partida de la consola, salió a la calle en busca de personas a las que corromper. Le parecía mucho más divertido humillarlas y dañarlas, o incluso matarlas, pero el trabajo era el trabajo. Según Astaroth, siempre que cumpliera con las expectativas sería bendecido, por así decirlo, con la juventud eterna. Es decir, sería inmortal siempre que cosechara almas para el reino del infierno. Fantástico, con lo que a él le divertía causar el mal y encima lo hacían eterno. Además, al parecer, al haberse convertido en demonio había adquirido un poder de regeneración celular que dejaba el de las estrellas de mar en el más absoluto ridículo. En cuanto Astaroth se lo comunicó unos días atrás, él mismo hizo la prueba. Se hizo un corte en un brazo con un cuchillo y en cuestión de segundos dejó de sangrarle. En un par de minutos ni se intuía que ahí hubiese habido nunca herida alguna. Así pues, Salokin empezó por lo fácil. En cuanto veía una pareja por la calle, ordenaba a uno de los miembros que fuese cruel o violento con el otro o incluso lo forzaba a besarse con otra persona que pasara por allí. Era fácil. En la estación de metro hizo llegar un pensamiento a una persona. Empuja al de delante hacia las vías, ahora. En definitiva, iba creando pecadores. Poco a poco fue aprendiendo incluso a manipular la personalidad de la gente, con lo cual las cosas se facilitaban mucho más. Al que era generoso lo volvía avaro, al fiel lo volvía infiel, al pacífico, violento, y así sucesivamente. Ellos mismos harían el trabajo por él. Salokin pasó una temporada compaginando su trabajo de corrupción espiritual con sus propias diversiones hasta que Astaroth le ordenó liquidar personalmente a un objetivo. Eso no parecía difícil, aunque el jefe le dijo sí que lo es. No se trata de un mortal, sino de un demonio. Es decir, no podrás usar tus poderes mentales con él. ¿Y qué uso? ¿Agua bendita? Porque si se regenera tan bien como yo, no sé. Astaroth le recriminó su estupidez y le hizo llegar de forma inmediata un arco con una flecha maligna. Tan solo los demonios podrían ver dichos instrumentos, así que tendría que ser cauteloso para que la presa no intuyese que iba a por ella. ¿Y por qué tengo que matarle? ¿Qué ha hecho?, preguntó el joven. Es un traidor. Está empezando a sentir remordimientos y se plantea usar sus poderes para el bien. Sé que ha contactado con un ángel que podría ayudarle en sus planes y darle nuevos poderes, así que debes darte prisa.
Salokin partió hacia su misión con diligencia. Astaroth le hacía llegar por telepatía la dirección concreta por donde se movía el objetivo. El joven demonio entró en el metro y pronto reconoció que uno de los hombres tenía un aura extraña. Era él. Cargó el arco y se le acercó cautelosamente para no fallar el tiro. Cuando se hallaba a unos 5 metros, la presa le percibió, se giró y, acto seguido, fue atravesado por la flecha infernal, que lo lanzó al suelo. Empezó a formarse un alboroto, pero Salokin no tardó en ordenar a todo el mundo que saliese de allí, como siempre, fue obedecido. Se acercó al demonio moribundo para verlo mejor y este le dijo: sé por qué haces esto, pero no debes hacerlo. Has vendido tu alma al diablo pero puedes recuperarla, busca el bien en tu interior y serás igualmente inmortal, pero en el cielo. Yo te perdono y Dios también. Tras dichas palabras, el demonio se volatilizó y en su lugar quedaron sus ropas y una tarjeta que había sostenido en la mano. Con curiosidad, Salokin la recogió y observó: Dios te perdona. ¿Por qué no te perdonas a ti mismo? Puedes ponerte en contacto con nosotros si realmente lo deseas. Ángeles. Sin saber muy bien por qué, el joven demonio se guardó la tarjeta en un bolsillo y volvió a sus quehaceres. Los días fueron sucedidos por las semanas, estas por los meses y estos por los años, pero Salokin permanecía siempre igual de joven. Había corrompido innumerables almas y cumplido varios encargos especiales de Astaroth, pero empezaba a sentirse cansado. Ya no solamente habían dejado de divertirle las carnicerías y las humillaciones, sino que empezaba a desarrollar empatía, algo que nunca había sentido. Y, cómo no, a cuestionarse su trabajo y su propia existencia. Estaba decidido, quería cambiar de vida, al precio que fuera, ya que la suya se había convertido en un auténtico infierno. Y si esta terminara, le aguardaría el infierno real. Siendo así, su situación era desoladora. Recordó entonces la vieja tarjeta. Tal vez los ángeles pudieran ayudarle. Sí, eran la única opción, ya que las alternativas eran o seguir como estaba y vivir avergonzado y arrepentido de forma continua o rebelarse abiertamente e ir a parar al Averno. Sus poderes mentales habían aumentado bastante e incluso podía teletransportarse, aunque solo una vez al día. Se concentró. Hola. ¿Hay alguien? Dios. ¿Algún ángel? Necesito ayuda, soy un demonio arrepentido. No terminaba de creerse que precisamente él se hubiera hartado del mal y, además, quisiera redimir sus actos para mejorar la vida de los demás, y la suya. Una voz le indicó unas coordenadas. Se verían allí. Con el corazón en un puño, Salokin se dirigió a la calle, tomó prestado un coche, es decir, lo tomó y punto, y se dirigió a un campo cercano a la ciudad. Tras un par de indicaciones más, encontró a una chica hermosa con una aura poderosa, al igual que la suya. Se presentó como un ángel que venía a ayudarle. Había oído su mensaje y allí estaba. Salokin procedió a relatarle todas las maldades que había cometido y lo arrepentido que estaba, lo harto que estaba de que su vida fuera un infierno y de que la única alternativa a dicho infierno fuera el auténtico infierno. Jessica, el ángel, se mostró piadosa con él y le dijo que solamente había un modo de evitar el infierno para un demonio y era morir a manos de un ángel. Entonces se reencarnaría en cualquier animalillo y, por lo tanto, sería incapaz de hacer el mal, pues todo lo haría por instinto. Salokin se sentía inseguro. ¿Debía dejarse matar? ¿Acaso no sería una estratagema del ángel que, al fin y al cabo, era su enemigo para eliminarle fácilmente? Meditó largamente y terminó llegando a la conclusión de que de poco le servía seguir vivo a ese precio y que, si se dejaba matar por un ángel, al menos lograría evitar el infierno. Decididamente, pidió a Jessica que, por favor, acabara con él. Jessica, con una sonrisa misericordiosa, hizo aparecer un sable dorado, de energía pura, en sus manos y, tras desearle suerte en la próxima vida, le asestó un sablazo que le rebanó la cabeza. Eso ya no era regenerable. Al fin Nicolás había abandonado el infierno. Jessica, tras haber visto evaporarse el cuerpo del demonio, lanzó un mensaje por telepatía a su superior. Misión cumplida, Astaroth. Historia número 2. La muela del juicio. El zumbido del reloj despertador sacudió la mesita de noche e hizo tintinear el vaso de agua. La radio se puso en marcha y empezó a sonar algo de Bruce Springsteen, ronco y entrecortado. Pablo la apagó de un manotazo, no soportaba a ese tipo. Se incorporó sobre el borde de la cama y se llevó instintivamente la mano al lado derecho de la mandíbula. ¿Todavía te duele?, le preguntó Julia, desperezándose.
Me duele aún más que ayer, contestó él antes de apurar el vaso de agua y mantener el líquido tibio en la boca, calmando apenas el dolor de la encía. Tragó con una mueca de sufrimiento. Estoy fatal. El dolor había empezado justo 2 días después de bajarse del avión, como si el aire del medio oeste americano no le sentara bien a sus muelas. No era manera de empezar unas vacaciones. Sofía comenzó a llorar junto a la cama de sus padres. La pequeña cuna portátil que les habían dado en recepción no le debía ser muy cómoda. Pablo se quitó de un tirón los pantalones del pijama y se calzó unos jeans gastados que había dejado en una silla. ¿Te vas?, le preguntó Julia. Encárgate tú de la niña, masculló él, terminando de amarrarse los cordones de las botas. Yo tengo que ir al médico. Si no es más que la muela, volveré poco después de que terminéis de desayunar. Si para entonces estás lista, saldremos a hacer turismo. Julia se levantó y se deslizó hasta su marido casi de puntillas, el vuelo blanco del fino camisón apenas rozaba sus rodillas. Se le acercó y le plantó un beso delicado en el moflete dolorido. El turismo es lo de menos ahora, le dijo. Pregunta en recepción donde hay un buen dentista y vuelve enseguida. Pablo terminó de vestirse y salió de la habitación maldiciendo el calor, el aire caliente y el dolor de muelas. Se puso las gafas de sol y recorrió la tarima de tablas de madera hacia la recepción taconeando con desgana. Qué poquito iba a echar de menos Estados Unidos en cuanto volviera a casa. Todo muy vaquero, todo muy auténtico, pero estaban siendo unas vacaciones de mierda. La niña no paraba de llorar, el calor no les había dejado un momento de relax y para colmo la maldita muela. Parecía que el sueño de cruzar aquel país de costa a costa se había convertido en pesadilla. Entró en la recepción pensando que lo primero que haría al volver a casa era pasarse un fin de semana entero en la playa. Y adiós para siempre a las hamburguesas. El recepcionista pakistaní no tenía ni idea de dónde podía Pablo encontrar un dentista. Lo único que pilotaba por ahora en inglés era hola, ¿qué tal?, habitación $90. Por ahora, ya que solo llevaba 6 años en los USA. No le supo indicar, pero le entregó un folleto con la publicidad de un médico local. Un maldito matasanos, pensó Pablo, de los de mascar tabaco y poner inyecciones a las yeguas entre muela y muela. Tal vez el médico local supiera menos que él de dentaduras, pero seguro que le podría dar la dirección de un buen dentista. Así que subió al Ford de alquiler y condujo hasta el pueblo sin casi poder mover la boca de dolor. Habían llegado a esa población la noche anterior, en una de esas paradas no programadas pero necesarias cada cierto kilómetro para que el conductor no caiga rendido y se duerma en la carretera. Y aunque los dos se alternaban al volante, lo cierto era que después de una semana en la carretera, tanto Julia como él estaban derrengados. Y resultó que el pueblo de paso no era más que eso, el típico pueblo de paso en mitad del desierto enclavado en el centro de la nada. Cuando Pablo irrumpió en su calle mayor acosado por un terrible dolor de muelas, daba la impresión de que hasta los castores y las comadrejas habían acudido a misa. Y eso que solo era martes por la mañana. Aparcó el coche cerca de la gasolinera y recorrió la calle principal a pie, intentando orientarse y seguir correctamente el pequeño plano dibujado en la cara trasera del folleto del médico. La gasolinera estaba allí, y la línea azul que la iba a unir con la consulta recorría el mismo camino que Pablo estaba siguiendo ahora. No tenía pérdida. Las calles estaban desiertas y los comercios cerrados a esa hora tan temprana, pero aún así la tranquilidad era tan sofocante como el calor del propio desierto. Un silencio pesado como una losa que comprimía los sentidos. Por suerte no había tenido que caminar demasiado cuando encontró el enorme local de 2 pisos, decorado con letreros y vinilos verdes, que albergaba la consulta médica. Si el pueblo era pequeño y aburrido como un velatorio, lo único que tenía en condiciones era el médico. Pero estaba cerrado. Pablo volvió a maldecir su suerte y se causó un daño horrible a sí mismo al apretar los dientes de rabia. Regresó sobre sus pasos y entró en la gasolinera igual que el sheriff en un salón. Igual se le estaba pegando algo. El mostrador estaba vacío, pero a través del ventanal vio que el encargado estaba fuera ordenando una pila de neumáticos usados junto al aseo. Remy está fuera, rezaba un cartón pintado a mano con spray para carrocería. El turista dolorido se dirigió hacia allí, luchando por ignorar el hedor a pis y a tubería colapsada que emanaba del interior de los servicios. El tipo, un venerable anciano de edad incierta, gorra calada para proteger la calva del sol y barba enmarañada y gris, se giró hacia él muy despacio y, sonriendo, le mostró una dentadura tan escasa que Pablo supo al instante que para buscar un odontólogo, el tal Remy no era el hombre a quien debía preguntar.
Disculpe, busco un dentista, chapurreó con su mejor inglés. Pues aquí se ha equivocado, amigo, contestó el tipo. La baba marrón del tabaco para mascar tenía como la mugre los pocos dientes que le quedaban. Pablo se obligó a sonreír. Lo sé, dijo. He encontrado la clínica local, pero está cerrada. ¿La clínica? Amigo, si busca un dentista no debe acudir a Jimmy. El condenado es un gran médico, huesos y toses, de eso sí sabe un rato el maldito Jimmy. Pero pregúntele por dientes y se le pondrá la cara del color del culo de una vaca. Pablo tuvo que pestañear 2 veces y tomarse su tiempo antes de decidir que había comprendido lo suficiente de aquella descriptiva respuesta. Entonces, ¿dónde puedo encontrar un dentista? El viejo pareció pensarlo un rato. Volvió a sonreír. Era evidente que en ese pueblo no abusaban precisamente de las revisiones odontológicas. Pues lo cierto es que no recuerdo que haya ninguno, y que me corten la barba si no llevo más de 40 años dando guerra por aquí. Pero en cambio estoy bien seguro de que dentro, en la tienda, tengo por algún lado un listín telefónico que le puede servir de ayuda. El viejo Remy no se apresuró en dejar a un lado un neumático tan liso y desgastado que parecía un donut de chocolate, y condujo a Pablo al interior de la tienda, donde en un rincón al fondo se aburría una cabina de teléfono. El grueso libro de direcciones estaba dentro, encima de una repisa. La mano diestra de Pablo se movió deprisa por el índice telefónico mientras la izquierda presionaba el cachete contra la encía inflamada. La maldita muela estaba saliendo torcida, haciéndose a empujones un hueco en la encía donde no le correspondía. Encontró 3 direcciones en el apartado de odontólogo, la primera era la de la clínica que acababa de visitar, lo que chocaba frontalmente con la opinión que Remy tenía del bueno de Jimmy. De las otras 2 una no le sonaba nada y la otra parecía estar en algún punto de la carretera principal, no demasiado lejos de motel donde le esperaban sus chicas, Julia y Sofía. Aunque no confiaba demasiado en el consejo de Remy, el hecho de acercarse a su familia le hizo decidirse por esta última. Quiso darle las gracias al gasolinero, pero Remy ya estaba de vuelta colocando su pila de neumáticos usados y alimentándose del olor a mierda del baño. Así que Pablo no lo lamentó demasiado y salió deprisa derechito a su Ford y de vuelta a la carretera. El kilómetro que había visto indicado en el listín estaba algo más al oeste que el motel, pero calculó que llegaría en menos de media hora. Se equivocó, pero no por mucho. Sin embargo, antes de aparcar el coche frente a un edificio viejo y solitario en mitad de la nada, le hubiera gustado llamar a Julia para decirle dónde estaba. Con las prisas su móvil americano seguía en la mesita de noche de la habitación del motel. Resignado y con un punto de miedo se bajó del Ford y se dirigió a la entrada del centro odontológico Springsteen. Tenía gracia, odiaba a ese tipo. Era un edificio, más que un local, una especie de casa colonial, vieja pero no fea del todo, algo alejada de la carretera y solo indicada por un desvencijado letrero de madera colocado demasiado tarde junto al desvío. Los escalones de madera crujieron cuando los subió y llamó a la puerta de cristal. Nadie le contestó, y tras insistir 2 veces sin mayor éxito se dirigió al lateral de la casa, donde encontró una segunda entrada mucho menos ostentosa y más funcional, con el mismo letrero de Clínica Springsteen pintado sobre el dintel de la puerta. Una cadenita invitaba a tirar para ser atendido. El sonido de una campana recorrió el edificio de abajo a arriba, pero tampoco hubo respuesta. Tras una segunda vez, una voz tan lejana como si anduviera por Marte le indicó que pasara. Así que Pablo empujó la puerta y caminó al interior de un recibidor oscuro y repleto de muebles de madera que apestaba a humedad y parecía el despacho de un taxidermista. Había bichos inmortalizados por todas partes. El ruido de sus tacones resonó en las tablas macizas del suelo y cuando se detuvo escuchó una vibración continua, un zumbido como de sierra que le llegaba desde más allá de una puerta entreabierta debajo de la cabeza de un ciervo. Unos segundos después el zumbido se extinguió lánguidamente, cambiándose por el punteo de unos pasos subiendo una escalera, y un hombre no demasiado alto pero de constitución más bien gruesa, vestido con bata azul celeste y guantes de látex, se asomó por esa puerta y le saludó desde detrás de una mascarilla de tela que le cubría la boca. Disculpe, dijo. Enseguida estoy con usted. Y acto seguido desapareció otra vez escaleras abajo. El ciervo o alce o lo que fuera miraba a Pablo con expresión triste mientras éste escuchaba extrañado los ruidos que le llegaban desde abajo. El doctor movía cosas de un lado a otro, colocaba algún tipo de instrumental metálico, algunos de los 1000 cachivaches que usan los médicos para aterrar a sus pacientes, en especial los dentistas. Abría y cerraba grifos y hacía rodar sillas, preparándolo todo para recibirle.
Solo cuando volvió a subir a por él y le invitó a bajar, Pablo cayó en la cuenta de que ningún otro paciente había salido de allí, al menos que él lo viera. El doctor era fuerte, más que gordo, y sin mascarilla aparentaba más años de los que Pablo le había otorgado en un principio. Eso le tranquilizó. Si la veteranía era un grado, con ese dentista estaba en excelentes manos. Pablo empezó a explicarle, con su mejor inglés de guerrilla, sus penas y vicisitudes con la maldita muela del juicio, pero el tipo se limitaba a sonreír como si no se enterara de mucho. De muy poco, más bien. Sin embargo, no pareció importarle. Le ayudó a sentarse en una típica silla de odontólogo, que si bien no era el último modelo no parecía faltarle de nada, y le colocó un delantal blanco de hule por encima del pecho. Eso extrañó a Pablo. La consulta era amplia pero poco iluminada, tenía un olor peculiar, agrio, y decenas de cuadros en las paredes, sin embargo ninguno era de los habituales diplomas y menciones de los que tanto gustan presumir a los médicos. Casi todos eran fotografías, difíciles de distinguir desde la silla, pensó Pablo. Quizá antes de pagar y marcharse aprovecharía para echarles un mejor vistazo. Curiosidad es curiosidad. El doctor se retiró para coger su instrumental y Pablo se relajó un poco. Miró la hora en un reloj que colgaba en la pared, justo encima de una especie de nevera. No reparó en que había un frigorífico en la consulta, solo pensó que todavía era pronto y que mejor que llevar a las chicas de turismo por un pueblo tan soso era coger otra vez la carretera y ganarle millas a aquel martes tan extraño. Entonces regresó el dentista. Le pidió que abriera la boca y examinó su dentadura con cuidado. Parecía amable, después de todo, aunque hablaba bien poco. Pablo tuvo intención de hacer algún comentario sobre la falta de titulaciones por las paredes, pero el tipo caminó hasta detrás de él y le clavó en la nuca una aguja que por lo que le dolió y por lo que tardó en retirarla debía ser del tamaño de una espada. Pablo quiso gemir, protestar y levantarse, pero de pronto su lengua parecía muerta y sus brazos tan pesados como yunques. ¿Qué me ha hecho?, balbuceó. Pero en realidad no se le entendió nada. El dentista volvió a ponerse frente a él y se colocó la máscara y los guantes de látex mientras le miraba. Acercó a Pablo una pequeña mesita que solo contenía una sierra radial, un martillo y varios clavos, unas tenazas de herrero y una bandeja de aluminio. Encendió la sierra y la acercó a la cara de Pablo. Lo primero que le cortó fue la oreja derecha, la sangre salpicó por todos lados. La dejó con mimo en la bandeja y se limpió las manos sobre el delantal de hule de su paciente. Pablo intentó gritar, sentía el dolor todavía pero poco a poco había perdido la capacidad de mover los hombros, las extremidades o el cuello. Antes de que pudiera darse cuenta de que su diafragma se había dormido, dejándole mudo, volvía a tener la cuchilla radial a 3 centímetros de su ojo rebanándole la otra oreja. ¿Todavía me oyes, verdad?, preguntó el doctor a los muñones deformes a ambos lados de las sienes de Pablo. Sin duda se reía debajo de la máscara. Dejó la oreja recién cortada en la bandeja junto a la anterior y las guardó en la nevera. Desde la silla Pablo pudo ver en el interior del frigorífico cierta cantidad de bolsas de pequeñas de plástico con más apéndices sanguinolentos dentro. Las necesito para un amigo. Colecciona. El dentista cerró la nevera y permaneció un minuto mirando a Pablo. Parecía estudiar su fisonomía. El resto es para mí. Regresó junto a él y volvió a encender la sierra. Esta vez se la acercó a la cara de plano y le cercenó la punta de la nariz. Mira, dijo. Ahora pareces un payaso. Dejó la nariz de Pablo sobre la mesa y apagó la radial, que colocó con cuidado al lado del martillo. Después tomó este y 4 de los clavos, el primero lo sujetó de punta sobre el dorso de la mano derecha del joven. Sin dudarlo un segundo descargó el martillo sobre la cabeza de acero y taladró la carne y el hueso hasta fijar la mano de Pablo al brazo de la silla. Hizo lo mismo con la mano izquierda. En las rodillas los clavos no llegaron a tocar el asiento, pero atravesaron la carne destrozando fibras y tejidos. El chico solo podía agradecer el ser incapaz de sentir ningún dolor. Epidural. Pensó. O algo parecido. Las lágrimas rodaban por su piel ensangrentada mientras el dentista le acercaba unas piezas cuadradas de yeso a la boca. Disculpa, tu problema era la muela, ¿verdad? Pues deja que te ayude. Los dados de yeso encajaron entre las muelas de Pablo manteniéndole la mandíbula abierta. Si la droga le hubiera dejado sentir, hubiera notado la piel de sus mejillas rasgándose por la tensión. El dentista se asomó al interior de sus fauces y asintió con un gesto. Era grotesco su aspecto ensangrentado y manchado de pegotes de carne y cartílago.
Te está saliendo la muela del juicio, comentó, como quien constata la lluvia en abril cuando el diluvio te ha empantanado el garaje. Está lloviendo. Habrá que sacarla. Pablo intentó negar con la voz, pero no lo pudo hacer ni siquiera con la cabeza. El médico cogió un destornillador de uno de los cajones de la mesilla y también preparó el martillo. Se dirigió a su paciente, pero parecía ofuscado. Esto no me deja ver, murmuró. Agarró las tenazas con ambas manos, las colocó pinzando la lengua de Pablo y se la arrancó con un tirón tan salvaje que hizo que su cabeza rebotara contra el respaldo de la silla. El joven empezó a sangrar por la boca con tal abundancia que en pocos segundos su delantal de hule se había convertido en rojo. El doctor dejó las tenazas y tiró la carne blanduzca y enrojecida a la papelera. La lengua de Pablo parecía una sanguijuela gigante retorciéndose en el plástico del cubo de basura. Bien, ahora será más sencillo sacarla. El dentista colocó la punta del destornillador contra la encía de Pablo, justo debajo de la muela maldita. Contó hasta 3 balanceando el martillo y crash. Golpeó con tanta fuerza que este quedó incrustado en la boca del chico. El diente cayó rebotado al suelo y rodó hasta los pies del médico, que lo cogió y lo levantó triunfante. Ya está. Pablo era incapaz siquiera de pestañear debido a la fuerte anestesia. Veía el mango del destornillador como si brotara de su boca, pero no podía sentirlo arañando los dientes. Solo quería morir, que su torrente sanguíneo se acelerara y le ayudara a poner fin a aquella bizarra pesadilla. Quería despertar junto a Julia, con la boca hinchada, y contarle ese horrible sueño mientras mecía a la pequeña Sofía para que dejara de llorar. Porque algo en el aire del Medio Oeste no la dejaba dormir por las noches. Tal vez la sequedad, podía ser eso. La música le devolvió a la pesadilla. Las lágrimas anegaban sus ojos, así que ya solamente podía oír. El dentista había encendido la radio y sonaba Glory Days. ¡Qué cabrón!, pensó Pablo, odiaba a ese tipo. ¿Te gusta?, gritó el doctor en su oído en carne viva. ¡Qué grande, el boss! Bauticé a mi clínica así por él. Bueno, esto no es más que un hobby. En realidad soy maestro de escuela. Ciencias. Estoy de baja ahora, río. Dicen que estoy loco. Vaya mierda. Ese puto matasanos de Jimmy. Pensé. No saben qué decir ni hacer para que me jubile. Pero les van a dar. El dentista se puso delante de él y se acercó mucho a su boca. Le extirpó el destornillador de cuajo. Oye, tus dientes son casi perfectos. Lo último que vio Pablo en su vida fueron las tenazas abrirse para abrazar el primero de los dientes que iban a arrancarle. Después, cuando el martillo aplastó su cráneo y la radial cortó sus articulaciones para que su cuerpo cupiera con mayor facilidad en el horno, Pablo ya estaba muerto. 3 días después, Julia y Sofía regresaron a casa. Solas. Historia número 3. No abras la puerta. Hace 2 años, estaban en su casa, tan tranquilos, María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente, con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era de costumbre, María se tenía que ir todas las noches a trabajar, debido a que era una mujer con muchas responsabilidades, tanto en su trabajo como en su casa. Pero aquel día sería muy diferente al resto de los demás. Ya que, cuando se encontraban cenando, vieron en las noticias que un asesino en serie, muy peligroso y agresivo, había escapado del centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que este interno hubiese escapado, lo peor era que había sido visto pocas manzanas cercanas del hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa. María, para prevenir desgracias, cerró las ventanas, puertas, y le explicó lo siguiente a su hijo. No abras ninguna ventana ni las puertas. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo llamaré 3 veces seguidas al timbre o simplemente me reconocerás por la voz y entonces sabrás que soy yo. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta a cal y canto y se puso a ver la tele para relajar la mente. Al cabo de rato, el chico ya estaba dormido cuando de pronto llaman a la puerta. Pom, pom, el chico se despertó y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo, ¿eres tú, mamá? La respuesta vino con otra serie de golpes acompañados de un susurro escalofriante que decía, «Jábreme da puerta». El niño atemorizado huyó hacia su habitación, donde se pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Al día siguiente, cuando se levantó, se dio cuenta de que su madre no había vuelto.
Y aún con miedo se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa y se encontró a su madre con las piernas cortadas, por lo que no pudo llegar al timbre, la lengua cortada, por lo que no le pudo reconocer la voz, y totalmente ensangrentada. Desde ese día este chico tuvo que estar hospitalizado en un psiquiátrico y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas. Y si os preguntáis por qué sé, es porque, simplemente, soy ese niño. Moraleja. Ten cuidado con todas las puertas que te encuentras por el camino. Algún día te puede suceder lo de este relato. Muy curioso y escalofriante.